Muy buenos días. Buenos días a todos los niños y padres que hoy otra vez se vuelven a conectar con nosotros acá en Overgenius, en nuestra página dedicada a la naturaleza que es Nature by Overgenius. Hoy vamos a tener una charla súper genial. Vamos a hablar de las eras geológicas para saber. A ver, un niño súper creativo que nos preguntó, mire, ¿y los cavernícolas de verdad existieron? Y hoy vamos a tenerle su respuesta. Fue tan buena la pregunta que nos quedamos pensando, bueno, hagamos un taller orientado a enseñarle a todos los niños qué pasó. Porque muchas veces en los cavernícolas uno piensa, bueno, estaban conviviendo con los dinosaurios, salían juntos, cazaban, pero no. Hoy vamos a averiguar cuáles fueron las eras geológicas en que el mundo se ha ido desarrollando hasta nuestros días. Desde hace 46 millones de años que empezó toda la creación hasta ahora. Entonces, vamos a tener a unos invitados muy especiales, a una paleontóloga del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos y a un arqueólogo que es el director de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Guatemala. También vamos a tener a nuestro niño, el que hizo la pregunta. Él va a estar con nosotros en vivo y a todo color. Queremos conocerlo y queremos saber qué fue lo que lo inspiró a hacer esta genial pregunta que hoy nos inspira a hacer este taller. También vamos a hacer una manualidad súper genial. Se las quiero mostrar desde ahorita para que no estén despegados ni un momentito. Les presento a mi amiguito dinosaurio. Este genial amiguito es el que vamos a hacer dentro de un rato, para lo cual vamos a necesitar siempre hojas de papel de colores. Hoy también vamos a utilizar tijeras, también vamos a utilizar goma y marcadores y crayones. Solamente eso. Téngalo pendiente porque al final vamos a tener también a Vivi Díaz. Ella nos va a compartir un museo en un libro. Anteriormente habíamos tenido estas actividades los sábados, pero ahora las pasamos para los domingos para poder estar con Vivi y ella nos va a leer todo acerca de las eras geológicas también desde un precioso libro. Así que no se despeguen ni un ratito, vamos a estar por acá y comenzamos con Lorena Dávila. Buenos días, Lorena, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal han estado? Espero que ahora estén bien, gracias, aquí. Bien. Y vamos a comenzar ahora a hacer nuestra presentación. Vamos a aprender un poquito entonces de las eras geológicas y más que todo basados en la pregunta que hizo el niño. Este genial nene que nos pregunta el hecho de que sí, los cavernícolas convivieron con los dinosaurios. Y si existieron los cavernícolas. Fue genial tu pregunta. Entonces, fue tan bonita que nos juntamos todos hoy para poder hacer este taller. Así que le dejo su espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos. Bueno, vamos a comenzar nuestra plática de hoy. Solo que esto a veces se pone un poco rebelde. Bueno, vamos a comenzar nuestra plática de hoy con lo de los cavernícolas, pero no les digo pues que esto se pone un poco rebelde a veces, y a pesar de que ya tengo la presentación abierta y todo, no sé si la ven. No, todavía no podemos verla, pero para mientras que usted se conecta, vamos a enviarle saludos a quienes ya están conectados con nosotros. Tenemos a Miriam Carrillo que dice buenos días Miriam. También a Chávez Alonso, que ya está conectado con nosotros, a Suseli Velázquez, que nos manda un saludo, dice que le mandamos un saludo a Danielito. Buenos días, Danielito. Gracias por haberte conectado con nosotros el día de hoy. También tenemos a Azul Méndez. Dice buenos días, muy buenos días a todos los que están conectados hoy. Nos saluda también Javito. Un saludo para Javito que está hoy con nosotros y para Amilcar.
Amílcar no sé cuántos años tendrá, pero igual hoy comparte con nosotros. Está, dice Andrea Galvez que le mandemos saludos a Natalia y a Mariana. Gracias, chicas, por estar acá. También enviamos saludos a Carol Palencia, a Martín Grijalva. También está con nosotros Graciela Torres. Buenos días, Graciela. Dicen por acá que le mandemos saludos a Emilio y Pauli desde Antigua y que esperan la transmisión cada domingo. Muchísimas gracias. También está Emanuel Celeste. Dice que están súper atentos para aprender. Saludos a Carmencita, a Cristian Nato Escalón. También le enviamos saludos a Emma y Naomi Marrientos. Buenos días a todos. Envíen saludos a Valentina, por favor. Somos de México. ¡Wow! Estamos llegando un poquito más lejos de nuestras fronteras. También tenemos unos niños muy bonitos desde Perú. Está... a saludos a Rafael, que está por primera vez en una actividad con ustedes. Buenos días, muchas gracias. Hoy sí creo que ya estamos conectados con Lorena. Podemos enviar saludos más tardecito. Lorena, ¿cómo está? Bien, sí, aquí estoy peleando que lo que no quiere es dejarme cargar Espérate. la pantalla. Es que tienes que seleccionar. La presentación. Ahí lo que vas a compartir es esto. Ok, no hay pena. Vamos a seguir enviando saludos para mientras. Saludos a Fátima Mayen. Saludos también a Alexita de Nueva Santa Rosa. Buenos días, Alexita. También enviamos saludos a Esteban de 6 años e Isaac de 3 años. Dice que están felices de estar con nosotros aprendiendo. A Novan y a Kate. Buenos días. ¿Cómo están? Ahora sí, ya pueden ver. Ya, ahorita vamos a empezar con su presentación. Muchísimas gracias, Lorena. La dejo en su espacio. Bueno, buenos días. Entonces vamos a comenzar ahorita. Y la pregunta que hizo el nene fue, ¿convivieron los cavernícolas con los dinosaurios? Entonces, ahora nos vamos a enfocar directamente a esto. Una de las cosas que siempre nos han presentado durante las películas es que siempre nos comparten, desde mi infancia, por ejemplo, siempre nos han dicho que todos los cavernícolas convivieron con los dinosaurios. Y esta es una serie, por lo menos de mi infancia, en la que yo la gozaba mucho y siempre la esperaba, que eran los Picapiedras. Y en esta siempre nos mostraban, si ustedes pueden ver, a los Picapiedras rodeados de diferentes dinosaurios. La brontogrúa, la famosa caverna nos la ponían como que eran casas hechas de roca. Y así siempre, como pueden ver, aquí hay un candelabro de dinosaurio. Y Pebbles, que es la nena, está subida sobre un triceratops. Lorena, antes de que sigas, solamente te quiero comentar. Fíjate que tenemos a nuestro niño que iba a hacernos la pregunta justamente de si existieron o no existieron las cavernícolas. Vamos a introducirlo. Él es Luis Ángel. Buenos días, Luis Ángel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo fue que se te ocurrió hacer esta pregunta? Es que he visto todas las películas que ustedes han hecho y me ha inspirado mucho. Entonces decidí hacer una pregunta para saber. Entonces me ha inspirado mucho sus canales de Dino Park. Entonces eso me inspira tanto en dinosaurios y Sí, me están importando mucho los dinosaurios y me he interesado en eso. ok, y aquí tenemos a Lorena Dávila. Cuéntanos, ¿cuál fue tu pregunta? A ver, cuéntale a todo el público qué fue lo que nos preguntaste, que por eso hicimos este taller. ¿De verdad existieron los cavernícolas? Ok, pues ahora vamos a dar... Sí, de verdad existieron los cavernícolas, ¿verdad, Luis Ángel? Eso te tenía con un poquito de curiosidad y hoy te lo vamos a contestar. Muchísimas gracias por estar conectado. ¿Quieren mandarle algún saludo a todos los niños que están hoy con nosotros? ¿O a tu familia? Adiós.
Hola, estoy seguro que muchos niños como tú tienen muchas preguntas. Así que nos vamos a despedir de ti y vamos a comenzar con nuestra charla para que te respondan tu pregunta, ¿sí? Bien, Gracias por gracias. conectarte, que tengas un buen día. Adiós, igualmente. Hoy sí, Lorena. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Entonces yo les decía, pues una caricatura de mi tiempo eran los Picapiedras, pero también así han habido otras caricaturas, digamos, a raíz de esto. Hay una que se llama Dinosaurios, por ejemplo, donde sale una familia de dinosaurios platicando y todo, y la mezclan. Hay otras veces en que hay otros tipos de películas y caricaturas que involucran siempre estar unidos a los dinosaurios con los seres humanos. Por ejemplo, hay películas de ciencia ficción de viaje al centro de la Tierra y otras cosas. Y así fueron saliendo sucesivamente muchas. Y ha sido siempre una pregunta clave para todo el mundo. Solo que ahorita vamos a aclarar realmente qué fue realmente cómo se formó la Tierra. Entonces vamos a hablar un poco sobre las eras geológicas. Ok, pero para poder hablar un poquito sobre las eras geológicas tenemos que hablar sobre lo que es un calendario geológico. Y un calendario geológico no es nada más que la división de la historia en pequeñas unidades que nos permitan relatar un cuento, una secuencia adecuada de cuál fue la forma en que se fueron formando estas diferentes cosas, especialmente basado en lo que son las rocas sedimentarias y los fósiles que vamos encontrando en ellas. Esto del calendario geológico no se hagan muchas conjeturas, muchas complicaciones, sino simplemente es como que ustedes vieran el calendario que nosotros tenemos con enero, febrero, marzo, abril. Y si nosotros nos ponemos a pensar, lo único que hay que ver es que nuestro calendario geológico aquí comienza desde las capas más bajas de la Tierra hacia arriba. Entonces, todo depende de cómo los fósiles van surgiendo, nos van dando pautas para ir separando estos periodos. Y eso es lo que ustedes ven en este lado de acá. Si ustedes observan, tenemos un calendario que comienza desde el arcaico. El arcaico, ¿qué les digo yo? Vamos a hablar especialmente solo de las primeras 4 grandes eras, que son estas que se encuentran acá. Uno es el arcaico, que es donde comienza la primera partícula de vida. Les cuento, en ese tiempo, ¿qué les digo yo? No existía nada. Era todo, no había atmósfera, habían volcanes que comienzan a hacer erupciones, comienzan a surgir el agua. Es una mezcla de gases y de todo, se va condensando poco a poco hasta que al final de la era arcaica esta cantidad de jugo, digamos, de caldo que había de todo entre elementos, entre sustancias, entre gases, un poco de que se comenzó a formar tierra, comienza todo esto a reunirse y se forma la primera partícula de vida. Y de ahí surge. Entonces, de ahí nosotros nos vamos a comenzar desde lo que es el Cámbrico hasta el Pérmico, que es la era Paleozoica. La era Paleozoica, ahí se las voy a decir más detenidamente despuesito. Después sigue la era Mesozoica, que es la que nosotros conocemos como la de los grandes dinosaurios, y la Cenozoica. Hoy nos vamos a enfocar básicamente por la pregunta que hizo Luis Ángel, ¿se llama? Sí. Que era básicamente desde la Mesozoica hacia la Cenozoica. Si ustedes pueden ver acá, el calendario geológico se divide en grandes eones, eras, periodos, épocas, que es lo que normalmente nosotros conocemos. Entonces, yo le estoy hablando principalmente de las eras, luego les voy a hablar sobre los periodos y voy a terminar hablando de la época acá.
Bueno, comencemos. Como les decía, la era arcaica. Uy, la era arcaica. Si ustedes ven, es una era donde hay mucho movimiento. Si ustedes miran, solo eran valles sin nada, no había una sola planta, no había absolutamente nada de vida, pero en el mar comienzan a hacerse esta cantidad de nutrientes y de minerales y de partículas forman entonces la primera partícula de vida y comienza la vida todo a base de microorganismos unicelulares. ¿Qué significa? Que solo tenían una sola célula. Luego estos fueron evolucionando poco a poco para formar más, digamos, organismos coloniales, o sea, de varias células, y así sucesivamente se fue que comenzaron a salir todos los organismos pluricelulares. Ok, comencemos con nuestra primera era de vida, la era paleozoica. La era paleozoica se caracterizó por ser una era que al principio comenzó todo en el mar. O sea, si ustedes pueden ver, es en esta parte de acá. Casi todo era de origen marino. Y poco a poco, al final de la era paleozoica, comienzan a salir ciertos organismos hacia la superficie. Lo primero que comienza a salir son las plantas. Entonces comienza la invasión de las plantas por medio de las primeras algas, después se comienzan a formar las primeras plantas y luego comienzan a surgir ciertos tipos de insectos y hasta ahí llega la vida en el Paleozoico. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar el Paleozoico? Por dos grandes organismos. Esto que ustedes miran acá se llama trilobite. Y estos eran unas especies como de ¿qué les digo yo? De cangrejos que existieron en esa época. Habían desde muy pequeñitos hasta unos bastante grandes. Y otra de las que también, por cierto que de estos ya no existe nada actualmente. Y los otros que también nos sirven para diferenciar los diferentes periodos de la era paleozoica son los trilobites. Y este que está acá, si alguien jugó Pokémon, para que miren que en los Pokémones casi muchos están inspirados en organismos antiguos. Ustedes pueden ver a Ammonite. Ammonite era precisamente un amonita. Y estos eran nada más que como que ustedes vieran pulpos, pero que llevaban su casita a cuestas. O sea que tenían una como concha, digámoslo así, que era su casa, y el pulpo estaba viviendo en la entrada de la casa. Y así eran estos organismos de ese entonces. Luego de la era de la paleozoica, entramos a lo que era la era mesozoica. La era mesozoica se las puse aquí un poquito más detallada porque es prácticamente lo que más nos interesa, ¿va? Los dinosaurios, ¿ok? Esta se dividía solo en 3 grandes periodos, no como las otras eras que tienen más periodos. Estas solo se dividen en Cretácico, Jurásico y Triásico. El primero de ellos es el Triásico y ustedes se pueden imaginar lo que son 251 millones de años. Es una cifra que a nosotros no nos llega mucho a la cabeza. Es 251 con 6 ceros atrás. ¿Se dan cuenta? Es un número gigantesco. Pero a ese tiempo fue que se comenzaron a formar los primeros dinosaurios. ¿Qué fue lo que pasó? Al final de la era paleozoica hay una gran extinción, se mueren muchos de estos organismos, especialmente los trilobites y ciertos amonitas, y comienzan a surgir nuevas especies. En el Triásico, como todo se acabó, la mayor parte de las especies se extinguieron, comenzaron otra vez a surgir ciertos grupos de animales, pero ya ya estaban invadiendo la tierra. Ya existían grandes helechos, plantas de este tipo. Aunque ustedes no lo crean, los helechos eran gigantescos y parecían árboles. Y poco a poco,
pues comenzaron a invadir los reptiles y comenzaron a crecer. Lo muy importante del Triásico es que ahí se forman todos los que van a dar origen después al grupo de las aves. Luego sigue la evolución y al final del Triásico y principio del Jurásico, como había ya más calor, ya había más oxígeno en la tierra, habían muchas plantas y habían cómo alimentarse estos animales, comienzan a crecer. Y entonces comienza la era aquella donde comienzan a crecer. Miren, por ejemplo, aquí tenemos al Triásico. Si miran, son pequeños los dinosaurios que existieron en esa época. Comienzan a salir una que otra de las coníferas, que son las primeros plantas que comienzan a salir, o sea, así parientes de los cipreses y de los pinos. Siempre se sigue la vida en el mar. Y ahorita estábamos en el Jurásico. Pasamos al Jurásico. ¿Qué pasó en el Jurásico? Miren, en el Jurásico sucede algo muy especial. Les voy a regresar. Les cuento que en el Triásico todos los continentes estaban unidos. Era una masa gigantesca de tierra. Todo estaba unido en un gran continente que nosotros denominamos Pangea. Este gran continente viene formándose y destruyéndose cada cierto periodo de tiempo. Pangea no es el primer supercontinente. Hay 3 supercontinentes anteriores a Pangea, pero eso lo vamos a dejar. Eso es otra cosa muy, muy diferente y es otro tema que no vamos a tocar ahorita mucho. Y entonces, en el Triásico estaba todo unido. ¿Qué pasó en el Jurásico? En el Jurásico, si ustedes pueden ver en esta parte de acá, el fenómeno principal que sucede es que se parten los continentes. Ahí ustedes pueden ver cómo migran estos continentes. Esto fue algo que marcó mucho la vida de los dinosaurios, porque no solo ya el clima comenzó a calentar, sino también estos organismos, por tener bastante alimento y todo, comienzan a crecer en tamaño y al separarse de estos continentes, comienza a haber una gran diversidad porque cada uno de los organismos comienza a evolucionar. ¿Por qué sabemos que esto sucede? Porque si ustedes ven acá, miramos, digamos, a la América del Sur con África que estaban unidos y encontramos tanto dinosaurios del Triásico iguales en la América del Sur que en el África. Y esta es la única explicación que se ha dado y fue lo que le dio la base para sentar la teoría de la deriva continental, que es esto que está pasando acá. Ok, sigamos. Uno de los organismos que ustedes todos conocen y es muy típico de este periodo jurásico son los brachiosaurios. Esos grandes dinosaurios con los grandes cuellos largos, etcétera. Así como el que yo tengo aquí. No sé si alguno vio la serie de esta que se llamaba Piecito. ¿Sí? Estos eran de esa época, del periodo jurásico. Habían alosaurios y también entra un gran, un fósil que es muy importante, que es este que está acá, que se llama Archaeopteryx, que es el primer precedente de las que van a ser las aves. ¿Sí? Este va a ser el antecesor de las aves. También existieron estegosaurios y chuayangosaurios. Estos eran animales que existieron en esa época. Y si ustedes recuerdan, eran animales bastante grandes. Bueno, sigamos. Perdón. En el Jurásico también comienzan a existir pequeños mamíferos. Aquí ya comienzan a salir
los ancestros de los mamíferos. Y eran muy, muy pequeñitos, como que les dijera yo, como que si fuera el tamaño más pequeño de un ratoncito a comparación de estos animales. Incluso para los brachiosaurios, que eran enormes, pues parecían animalitos que les digo yo como que estuvieran viendo un escarabajo. Eran bastante, bastante pequeñitos. En el Cretácico, que es la última época, que es la época que a todos nos llama la atención porque esa es donde están los dinosaurios que más conocemos, como es el T-Rex, el Triceratops, los iguanodontes, los velociraptors, el Spinosaurus. Pero estos son organismos que ya salen en diferentes lugares. Por ejemplo, Tyrannosaurus es netamente de la parte norte de América. No lo encontramos en otro lugar. Y el Spinosaurus es el depredador por excelencia de América del Sur. Entonces, como ustedes pueden ver, ya comienzan a salir diferentes animales en diferentes regiones. ¿Por qué? Porque Pangea se rompió y eso es lo que nos hace que evolucionen diferentes organismos en otros lados. ¿Qué pasa con el ser humano? No había rastros del ser humano en esa época. No existía. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que llegó el Cretácico y hubo una muy grande extinción de todos estos. Se cree que hubo una conjunción de eventos que hizo que los dinosaurios desaparecieran. Uno de ellos es la caída de un gran asteroide que cayó en el Golfo de México, causando que se levantara una cantidad increíble de polvo que oscureció por un tiempo muchas partes del mundo. Además, también comenzó a haber otra gran cantidad de erupciones volcánicas y comenzaron a suceder ciertos eventos que llevaron a la extinción de los dinosaurios. Ok, luego de esta gran extinción, entramos entonces ya a la era Cenozoica. La era Cenozoica es la que nosotros conocemos como la edad de los grandes mamíferos. Aquí dejamos atrás a los reptiles. Hay ciertos reptiles que siguen en la línea, como son el grupo de los cocodrilos y de las tortugas, que ellos siguen evolucionando, pero ya no la de los dinosaurios. Entonces, si ustedes pueden ver, no pudieron haber convivido con el ser humano porque los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y el ser humano ni siquiera había comenzado a evolucionar, ni siquiera había comenzado a formarse. Entonces, pues aquí estamos entonces en la era Cenozoica, donde comienzan entonces los pequeños mamíferos a crecer. En esta época ya comenzó el clima a ser más cálido, más exuberante y hay algo nuevo que aparece. Aparecen las plantas con flores. Entonces, ahora sí, ya tenemos todo el grupo de las plantas en el ambiente. Entonces, ustedes pueden ver que esto hace que los mamíferos comiencen a tomar camino hacia los grandes mamíferos que evolucionan en la época del Pleistoceno. La vez pasada estuvimos hablando de las megabestias que existieron en Guatemala. Pues ustedes pueden ver, aquí tenemos en esta gráfica, tenemos para que miren que sí siguen los reptiles, siguen las tortugas y hay mamíferos que se comienzan a desarrollar dentro del agua. Y este que está acá, por ejemplo, es el toxodonte que habitó por acá. Tenemos al gliptodonte, al perezoso gigante, y así van. Estas grandes megabestias comienzan a surgir desde el Plioceno y tienen su apogeo en tamaño en el Pleistoceno. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando comienza el Pleistoceno también, el clima comienza a cambiar nuevamente.
¿Y qué pasa? Comienza a bajar y a bajar y a bajar la temperatura y vamos teniendo un descenso de la temperatura. Entonces comienza a haber un poquito más y más y más de frío. Por eso es que también en este periodo es el que se denomina la era de hielo, porque acá sucede la última gran glaciación que se da sobre la Tierra. Ok. Como hoy tenemos que hablar de varios temas, pues ahorita vamos a hacer un pequeño resumen y ustedes pueden ver que este es un espiral más o menos en el cual nosotros tenemos aquí el origen de nuestro planeta y comienza y comienza y comienza a surgir y desde aquí pues comenzamos ya con todos los diferentes animales que existieron durante el periodo paleozoico. Como les digo, miren, en el Mesozoico solo tiene 3, el Paleozoico tiene más. El Mesozoico, que se encuentra acá, y el Cenozoico. Y si ustedes miran en el periodo del Pleistoceno hasta final, miren, hasta la puntita, aparece el ser humano. Actualmente estamos viviendo nosotros en una nueva época. Esa época se llama Holoceno y es en el que estamos ahora. Ahora nos vamos a concentrar un poquito más en qué pasó hace 2 millones de años. Pues les cuento que si ustedes pueden ver en esta imagen, acá lo que tenemos es la evolución o lo que se cree la evolución del ser humano. Si ustedes pueden ver, a nosotros se nos han dicho toda la vida que venimos evolucionando a partir del mono. Pues resulta que los monos, recuérdense, son organismos que pueden pararse en 2 patas, pero no pueden todo el tiempo caminar en 2 patas. Y se cree que nuestro antecesor fue uno que se llama Australopithecus. Ese es el que más vamos a hablar. Este Australopithecus comenzó a existir más o menos hace 4 millones de años. Y es el que todo el mundo hemos conocido por lo que dicen que le han dado a su esqueleto, le han dado el nombre de Lucy. Pues si se recuerdan de Lucy, pues Lucy es un Australopithecus, que es este primero de acá, que se caracterizaba porque era uno de los primeros homínidos, o sea, que así se llama al grupo de estos primates. Fue uno de los primeros homínidos que pudo caminar en 2 patas, pero no podía caminar por mucho tiempo porque sus pies todavía estaban adaptados a vivir en los árboles. Luego comienza la evolución y más o menos hace 2,5 millones de años surge el primer Homo. Esto es recordemos que el nombre científico de los humanos es Homo sapiens. Pues este es el primer Homo, pero no es sapiens. Este es el Homo habilis. Homo habilis, más o menos de 2,5 millones de años, tenía la característica de que ellos ya podían utilizar ciertos instrumentos para su sobrevivencia. Eso quiere decir, ellos ya utilizaban piedras para triturar semillas, para tirárselas a las presas y matarlas. Tenían cierto poco de habilidad y tenían la característica de que ya caminaban en 2 patas. Ese es nuestro primer Homo, el Homo habilis, y su cuerpo todavía estaba lleno de pelo. Luego viene Homo erectus. Homo erectus se caracterizó porque él ya podía hacer más habilidades, ya podía construir más cosas. No solo era como el Homo habilis que utilizaba piedras para romper semillas, sino él ya construía más cosas. Él ya hacía lanzas, él ya hacía más cosas, conoció el fuego,
el Homo habilis conoció el fuego, pero no lo sabía utilizar todavía bien. Homo erectus sí. Y una de sus características básicas era que él se alimentaba mucho de carne. Y se cree que esto le dio la facilidad para evolucionar y llegar a formar entonces lo que era el Homo sapiens. Homo sapiens ya es parte de lo que es el ser humano. Ya él también ya andaba, comenzó a juntarse en comunidades, compartían ya una especie de lenguaje primitivo, comenzaron a habitar en cavernas, hacían grupos de nómadas, y tanto que a la hora de estar viviendo Homo sapiens, también existió otro que también que se extinguió, que ustedes lo conocieron como los hombres de Neandertal. Neandertal y Homo sapiens se diferencian en que Homo sapiens surge en el África y los Neandertal surgen en el Asia, Europa, en Asia y en Europa. Homo erectus, que está acá, se caracterizó por comenzar a ser nómada. O sea, nómada. Entonces comenzó a caminar y a irse a diferentes regiones. Y se cree que los ancestros de Homo erectus fueron los que dieron origen al Homo sapiens y a los Neandertal. Y para terminar, pues llegamos al Homo sapiens sapiens, que son los actuales seres humanos. Y de esto y de su distribución los voy a dejar platicando con mi compañero para que les proceda la historia de cómo los seres humanos realmente salieron de un lugar y se expandieron por todo el mundo. Muchísimas gracias, Lorena. La verdad es que hay tanto de qué platicar y le agradecemos que nos haya hecho un resumen tan resumido de todas las eras, porque en realidad es importante saber qué especies existieron en cada una para saber justamente la pregunta de hoy, que era si los cavernícolas habían podido existir con los dinosaurios. Y ya sabemos pues que existieron en diferente época. Así que le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias por su presentación y por la disposición siempre de compartir con los niños. No sé si quiere dejar algún mensaje para despedirse y a darle tiempo a Tomás Barrientos, que es el que nos va a seguir platicando sobre la era en donde ya estaban los seres humanos. Pues lo único es que si quieren me voy a quedar con ustedes para ver si surge alguna pregunta para más tarde. Ok, muchísimas gracias, Lorena. Entonces, vamos a darle espacio a Tomás Barrientos. Muy buenos días, Tomás, ¿cómo está? Tiene su micrófono apagado. Hoy sí. Ya estamos. Muy buenos días. Bien. Hola, chicos, ¿cómo están? Qué bueno que están aprovechando el domingo para aprender un poquito de lo que nos gusta, ¿verdad? Exactamente, de eso se trata, de quedarse en casa, pero aprovechar el tiempo con estas actividades que estamos llevando a cabo gracias a la ayuda de ustedes como colaboradores. Y nos interesa mucho que estando aún en casa, pues los chicos puedan aprovechar esta oportunidad de aprender junto con ustedes. Así que le damos las gracias. Vamos a ver qué fue lo que pasó en la era, pues en la última era en donde ya aparecieron los seres humanos, que es la Holocena. Y pues el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. Ok, bueno, en primer lugar, les cuento que yo soy arqueólogo. A diferencia de lo que se cree los arqueólogos, no excavamos dinosaurios, sino excavamos restos de todas las sociedades, de todas las personas. Entonces, les cuento que sí, a varios arqueólogos les toca investigar quiénes fueron las primeras personas que llegaron a Guatemala y que llegaron a todo el continente americano. Entonces yo les voy a contar un poquito de cuándo sucedió esto y cómo se relaciona con toda esa historia que nos ha contado Lorena. Entonces, pueden ver, ese es el mapa del mundo
Y entonces, pues aquí está el continente americano, Guatemala, está aquí, Astrid, creo que sí miran la flechita, ¿verdad? Ok, bueno, entonces aquí está Guatemala. Sí, se mira. Ahí Sí, están las flechitas, sí se miran por ok, acá. entonces miren, Guatemala está aquí y entonces este es el continente de América y esto es África y esto es Asia, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos que fue hace más o menos entre 20 y 15 mil años que vinieron las primeras personas aquí al continente americano. Si quieren comparar más o menos, miren, 1 millón de años son 1000 veces 1000. Entonces, para cuando esto sucedió, los dinosaurios ya tenían 65 millones de haberse muerto todos, ¿verdad? Eso es lo que llamamos la extinción. Entonces, resulta, como dijo Lorena, que hace 20,000 años, todo esto celeste que miran ustedes aquí era una capa de hielo, ¿verdad? Por eso se le llama la era del hielo, ¿verdad? Ustedes han visto esas películas tan divertidas. Entonces, todo esto celeste de acá era hielo. Y entonces, tenemos que preguntarnos, ¿y de dónde salió tanto hielo? Y entonces, recuérdense que el hielo es agua congelada. Si ustedes meten al freezer un poco de agua, se convierte en hielo. Entonces, todo este hielo que estaba aquí en la parte, digamos, norte del planeta, era mucho del agua de los mares que se había congelado. Entonces, como el agua estaba congelada, entonces el nivel del mar era mucho más bajo que ahora. Y eso fue lo que permitió que las personas de esta parte del mundo básicamente cruzaran hacia América por esta parte que está aquí en verde, que se llama Beringia. Okay. Entonces, este es el mapa, digamos, vamos a acercarnos ahí. Aquí está el Polo Norte, miren, estaba cubierta de hielo. Entonces, esta parte en amarillo es lo que, digamos, cuando bajó el mar, entonces eso era tierra. Y entonces era como un puente, digamos, que unía el continente de Asia y el continente de América. Y entonces, ahí fue donde la gente pudo cruzar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no cruzó antes? Es lo que mucha gente se pregunta. ¿Por qué hace 20,000 años y por qué no hace 500,000 o por qué no hace 1 millón de años? Porque este hielo tapaba también el paso. Entonces, fíjense, en el momento en que se empieza a derretir ese hielo, que la gente pudo cruzar, y esas líneas rojas es donde se cree que más o menos es que la gente fue cruzando, especialmente porque se creó aquí, digamos, se empezó a descongelar por aquí, entonces se hizo un como corredor, y también aquí a través de la costa de lo que hoy es Alaska, entonces la gente pues ya pudo ir hacia el sur. ¿Y por qué la gente quería ir hacia el sur? Porque obviamente iban huyendo del clima frío, ¿no? Y entonces mientras más se dirigían a lugares como Guatemala, eran lugares donde no había hielo. Entonces la gente pues iba como que huyendo del hielo y buscando lugares donde fuera mejor para vivir. Entonces, aquí podemos ver cómo sabemos más o menos que esta flecha roja sucedió hace aproximadamente 20,000 años que la gente empezó a cruzar en lo que es esta parte se llama el estrecho de Bering y por eso se le llama Beringia, digamos ese como puente que había entre Asia y entre lo que hoy en día es Alaska, Canadá y Estados Unidos. Y entonces, lo que sabemos también, fíjense, es que la gente no solo pasó de aquí para allá, sino también la gente como que iba hacia Asia y hacia América, básicamente sin saberlo. Entonces, pues había mucho movimiento de gente, pero poco a poco, pueden ver, la gente también se fue yendo hacia abajo, ¿verdad? Incluso llegar hasta aquí, hasta Chile. Entonces, así fue como llegó la primera gente
a lo que hoy en día es Guatemala, ¿verdad? Ahora bien, entonces, imagínense, ese es más o menos lo que esta gente cuando llegó a lo que hoy en día es Alaska, ellos no sabían que era América ni nada, ¿verdad? Entonces, eso fue más o menos el paisaje que ellos vieron, ¿verdad? Como pueden ver, todo está cubierto de hielo y era un territorio donde no había ni árboles, era un clima, por supuesto, frío. Entonces, ¿cómo fue que la gente llegó desde Asia a América, ¿verdad? Y entonces no es que hayan dicho, vamos a América y agarremos nuestro troncomóvil y nos vamos ahí de vacaciones, no. Definitivamente, como les digo, la gente no sabía que había continentes, ¿verdad? Entonces, ellos cruzaron ese puente de tierra sin saber que estaban cruzando de un continente a otro. Pero ¿por qué fue que cruzaron, verdad? Y aquí es donde es importante que antes que cruzaran las personas, algunos animales ya lo habían hecho antes, ¿verdad? Y entonces, ustedes saben que la gente de esa época, pues vivía cazando estos animales. Entonces ellos, siguiendo muchos de esos animales, fue que cruzaron de un continente a otro, como les digo, sin saber que ellos estaban llegando a un nuevo continente. Entonces ellos iban siguiendo estos animales porque ni modo, los animales eran carne, eran pieles, y así fue como ellos fueron siguiéndolos y poco a poco fueron poblando lo que hoy en día es Estados Unidos, después llegaron a México y después a Centroamérica y a Guatemala, ¿verdad? Entonces, este es más o menos el paisaje que iban encontrando cuando llegaron a América, ¿verdad? Donde no había hielo, era este tipo de paisaje. Pueden ver ahí hay caribús, que son estos como venados. Miren, habían caballos y todo tipo de animales, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto que había mamuts y mastodontes, ¿verdad? No nos tenemos que olvidar de eso. Esos son los animales que nos gustan de esa época y que había aquí en Guatemala. Y Lorena ya nos habló hace un par de semanas sobre esta megafauna o estas megabestias, estos mamíferos tan famosos, ¿verdad? Así que para seguir hablando un poquito de eso, entonces, tenemos que imaginarnos que la gente que vino no es como que fueran esos cavernícolas que tienen una pielecita ahí y andaban sin camisa y todo eso. Eran, imaginémonos que eran casi como esquimales, ¿verdad? Estaban muy, muy protegidos del frío, porque como les digo, ellos tuvieron que cruzar toda esta área que nieve y había hielo, entonces ellos tenían que protegerse, así que imaginémonos que estos cavernícolas que cruzaron de Asia a América se miraban más o menos así, muy parecido a lo que hoy en día son los esquimales. Mientras ellos iban llegando a territorios como el de Guatemala, entonces por supuesto ya el clima era mejor para vivir, ¿no? Así que, pero también en nuestros países no había la misma cantidad de animales, así que algunos decidieron quedarse donde había frío y otros decidieron quedarse en un clima tan bonito como el de Guatemala, ¿no? Así que así fue como llegaron las primeras personas a Guatemala aproximadamente hace unos 10 a 15 mil años y lo vamos a dejar ahí para una próxima, ya Astrid nos dirá si es la otra semana o dentro de 2 semanas, yo les voy a hablar cómo era que vivía esta gente, qué herramientas tenía, ¿verdad? Y en qué lugares de Guatemala hemos encontrado restos de estas primeras personas y dónde las podemos ver. Así que espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Me voy a quedar también aquí si ustedes tienen alguna pregunta y con mucho gusto nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias, Tomás. Déjanos una pregunta que vamos a hacer. Usted es el director, o sea, tú eres el director de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Guatemala, ¿verdad? ¿Qué actividades hacen ustedes ahí en torno a esta educación que le dan a los niños? ¿Y por qué crees tú que es importante que los niños aprendan estos temas? Bueno, fíjate que nosotros tenemos varias clases, pero más que todo hay una clase que se llama
evolución humana, donde aprendemos cómo fue que se originó el ser humano, ¿verdad? Cómo fue que nuestro cerebro se desarrolló para que pensemos, cómo fue que se desarrollaron nuestras manos para que podamos hacer tantas cosas, cómo fue que nosotros caminamos pues así erguidos, parados, cómo fue que se inventó el fuego, cómo fue que se inventó la agricultura, cómo es que de ser seres ser eso es fascinante de la historia, que podemos ver cómo los seres humanos han ido tiempo. Vamos lo que hay en Guatemala, o sea, qué tipos de animales en esta época, cómo vivían las personas, que es lo que quiero hablarle la próxima vez, y cómo hacían sus herramientas, ¿verdad? Y de hecho hay unos lugares en Guatemala donde uno puede ir a ver estos restos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que aquí en Guatemala nosotros podemos aprender en libros, podemos aprender en conferencias como esta, y si no tuviéramos el coronavirus, yo les diría, bueno, ¿por qué no ir a ver todas estas cosas que las tenemos aquí muy cerca, ¿no? Entonces, yo creo que lo más bonito de aprender en Guatemala es que las cosas las tenemos muy cerca, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos dinosaurios porque no hubo dinosaurios en Guatemala, como ya no sé, pero sí tenemos muchas otras cosas que podemos ir a ver, y mucha gente lo mira solo en libros, y aquí en Guatemala lo podemos ir a ver, ¿verdad? Lo podemos ir a ver con nuestros ojos, las cosas. Entonces, me gusta mucho a mí el aprendizaje participativo, que nosotros podamos visitar, y en el caso, por supuesto, en la arqueología, pues estudiamos mucho, por supuesto, a la civilización maya y todo eso. Entonces, no es lo mismo ver una pirámide en una foto que irse a subir a una pirámide. Entonces, yo creo que todos estos temas los podemos aprender, y los museos es uno de los lugares donde podemos ver directamente, incluso a veces hasta tocar las cosas, ¿verdad? A mí me gusta mucho aprender tocando, ¿verdad? Si uno mira una herramienta de hace 10,000 años, el poder uno, tal vez no tocar la original, pero tocar una réplica o algo así. Así que, bueno, lamentablemente no podemos salir ahorita de nuestras casas, pero tal vez ya el otro año podemos organizar ya excursiones a museos y algunos otros lugares para verlo, ¿verdad? Gracias, sí, de hecho, esa es la idea. Justamente, como ustedes se han podido dar cuenta, empezamos desde los dinosaurios y hemos querido darle un giro así como más humano para ir evolucionando junto con los temas desde que empezamos estas charlas hasta las siguientes. Nosotros dentro de 15 días vamos a tener la segunda parte de esta charla con Lorena y Tomás, en donde ellos justamente, Tomás pues nos va a estar compartiendo justamente esa adaptación del ser humano a la actualidad, ¿verdad? Vamos a compartir más sobre cómo eran los cavernícolas, vamos a aprender más sobre la sociabilidad que había entre ellos, cómo se comunicaban, qué fue lo que se inventaron, cómo vivían, qué comían, etcétera, ¿verdad? Entonces, los invitamos siempre a seguir conectados a nuestras actividades cada domingo, y gracias, Tomás, por el tiempo. Vamos a unir aquí a Lorena y yo les quiero hacer una pregunta. Según la distribución que estábamos viendo del hielo, digamos, que se hizo en la era de hielo, entonces aquí en Guatemala directamente, pues nunca tuvimos era de hielo, ¿verdad? Pues directamente era de hielo. Que hubiera llegado el hielo hasta acá, pues no tanto, pero sí se enfrió lo suficiente porque los mamuts, por ejemplo, lograron bajar hasta Costa Rica. Y usted sabe, pues los mamuts eran netamente de sabanas y eran de tundra, o sea, de lugares en que está congelado abajo del subsuelo, pero no sobre el subsuelo. Y los mamuts llegaron hasta Costa Rica, por lo menos a la parte norte de Costa Rica.
Excelente, muchísimas gracias. No sé si el público acá tiene alguna pregunta que le quiera hacer a ellos. En realidad yo creo que la charla fue bastante explícita, que hoy no tenemos como muchas personas que nos estén preguntando. Vamos a dar un tiempecito. Les comparto que de parte de nosotros pues estamos juntamente con ellos. Esta es una hoja que van a poder descargar en nuestras redes sociales, en donde está justamente toda la explicación que ellos nos han hecho hoy de las eras geológicas, para que los niños puedan pintarlas y saber bien cuándo fueron, a qué horas fueron, qué hubo y todo lo demás. Dice que si habrá sobre qué materiales utilizar para pintar. Sí, hoy no vamos a pintar, hoy vamos a hacer una manualidad de un dinosaurito, para lo cual tienen que tener sus hojas de papel de colores, tijera, gomas, crayones y marcadores. A ver, Lorena, díganos. Una cosita que se me escapó al explicarles es que cuando estaba hablando de los Homo habilis todavía no podía manejar mucho el fuego ni hacía nada, y ese vivía más que todo todavía medio trepado entre los árboles. En cambio, el Homo erectus, ya comenzó a habitar cuevas, podía ser nómado, ya articulaba la A, la U, la I, o sea, ya podía hablarme diferente, ya podía medio comunicarse guturalmente con los demás, ¿sí? Y otra cosa es que Homo erectus también tenía la capacidad de comenzó a hacer las vestimentas. En cambio, el Homo habilis todavía no. El Homo erectus sí ya comenzó a fabricar de las pieles cómo cubrirse y todo. Por eso les digo, es realmente, se cree que de Homo erectus realmente sí desciende directamente el Homo sapiens. Eso se me olvidó decirles. Siempre, lo que pasa es que hay tanto que aprender. Bueno, vamos a comenzar con nuestra pregunta. Dice, si los dinosaurios hubieran existido con los cavernícolas, ¿el dinosaurio lo hubiera extinguido a los cavernícolas por la mejor evolución de los dinosaurios más fuertes y más inteligentes? Bueno, yo no creo que directamente los dinosaurios pudieran, si hubieran existido, yo creo que el ser humano, para comenzar, hubiera sido del tamaño de un ratoncito, bastante pequeñito. Y hubiera sido que no creo que lo hubiera extinguido, sino se me ocurre pues de que como ellos hubieran tenido que habitar en cavernas o estar estilo hormiga, escondidito, porque eso fue lo que sucedió con los mamíferos precisamente. Ellos estaban encuevados, digámoslo así, y cuando se extinguen los dinosaurios, ellos salen a la superficie. Este es un temita un poquito más controversial, pero dice que si los dinosaurios existieron antes de que Dios ordenara la Tierra, ¿y será que hay dos evoluciones de humanos, la que creó Dios y las que evolucionaron del mono? Pues miren, yo, digamos, voy a decirlo así, nosotros los científicos por lo general tenemos más amplio la cuestión religiosa, ¿sí? Que no digo que uno no crea y que uno no tenga creencias, pero si lo comparamos con la Biblia, ustedes miren, y prácticamente la evolución de la Tierra viene muy ligada a la forma de la creación de la Biblia. Si se dan cuenta, comienza como con que Dios partió el agua de la tierra, Dios creó las aves, Dios hizo, igual viene, y porque ¿qué es lo último que crea Dios? Al ser humano. Y realmente, si lo miramos evolutivamente, pues lo último que se forma es el ser humano. Así que no lo veo como que fuera eso, sino que son es un dogma que se une con la ciencia en cierta forma, porque realmente así es como sucedió. Sí, yo quisiera decir que no es que haya dos evoluciones, ¿verdad? Es simplemente que la Biblia nos cuenta la misma historia, solo que de otra manera. Nosotros aquí hablamos de millones de años y esto, y en la Biblia nos dice días. Entonces, la Biblia nos cuenta la misma historia, solo que más como un cuento, ¿no? Y entonces no es tan detallista, pero sí, igual que Lorena dice, es más o menos la misma historia, solo que contada de una manera muy, muy, muy cortita. Entonces,
yo no creo que haya un problema entre una historia y la otra, sino es simplemente la manera en que se cuenta. Simplemente son complementarias, ¿verdad? Es como que le digan Sí. a uno, bueno, hay un punto negro en la hoja blanca o la blanca es, o sea, todos Sí. tienen como su versión, su propio punto de vista y pues aquí somos abiertos a todas las cosas que se pudieron haber dado. Sí. Dice que por qué la película se llama Jurásico y no Parque Cretácico. Y eso sí es cierto, porque Eso sí es algo perfectamente, tienen mucha razón, porque lo que sucede es que en esa película de Parque Jurásico, yo creo que le dieron importancia al periodo Jurásico, debido a que en ese periodo fue donde crecieron horriblemente estas megabestias, pues ahí fue donde salieron los brachiosaurios, salieron todos, pero realmente ellos, si usted, si lo quiere poner así, por entenderlo un poquito más, ellos hablan de que manejaron ADN de los mosquitos, pero no dijeron de qué edad eran los mosquitos. Entonces pudieron hacer mosquitos más recientes o más viejitos, pero le pusieron pudieron Jurásico. hacer de los abuelos mosquitos. Sí, le pusieron Jurásico tal vez porque es el periodo donde realmente tienen más auge estos animales. Pero realmente ahí, cuando uno mira ya científicamente hablando, pues es una mezcla entre muy poco del Triásico, pero casi todo es entre el Jurásico y el Cretácico, porque el T-Rex, por ejemplo, es típico del Cretácico. Ajá. Ok, está bien, gracias. Dice Gonzalo de 9 años, ¿cómo es que los mamuts aguantaban el calor de la sabana con tanto pelaje? Ok, cuando se habla de sabana, la sabana no implica que sea calor. Lo que quiere decir una sabana es un lugar llano donde no hay árboles, ¿sí? Es como que dijera un lugar donde solo hay maleza, porque estos animales solo podían comer maleza. Entonces, cuando yo les menciono así sabanas, las sabanas, si ustedes miran las sabanas africanas, que ahí sí es de mucho calor, pero casi no hay árboles, son más que todo gramas. Entonces, a esos me refiero, pero recuérdense que eso y las tundras también son especies de sabanas, solo que frías. Pero por no decirles tundra, porque la tundra es algo que no muy bien han entendido la terminología, pero la terminología correcta sería tundra, porque sí, el subsuelo está congelado. Ok, está Sí, bien. yo quisiera gracias. agregar Okay. que si alguna vez ustedes van a Huehuetenango, hay unas partes, por ejemplo, el mirador de los Cuchumatanes es muy parecido, ¿verdad? Uno, miren, no hay hielo, hay sol, pero hay mucho frío. Entonces, si ustedes van por ahí por diciembre, enero, a esa parte de Huehuetenango, créanme que ustedes se van a poner un suéter o una chumpa, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya hielo no quiere decir que no había frío. Es cierto, la temperatura no está bajo cero, pero tal vez está como 5, 6, 7 grados sobre cero, que es muy cerca de congelarse. Entonces, hay algunos lugares en Guatemala donde, especialmente en la época fría, se da este paisaje, ¿no? Así que por eso es de que hay que viajar mucho para conocer todo esto, ¿no? Exacto. Nos vamos a dar a la tarea de cuando todo esto pase, realmente conocer todos los países, empezando por el nuestro, para saber qué cosas interesantes hay acá. Ahorita no quiero que me contesten esto, pero dice que para la próxima charla, si nos pudieran compartir cuáles eran los materiales que utilizaban para el arte, para que hayan permanecido durante tantos años. Eso lo vamos a estar respondiendo en nuestra segunda parte, que es dentro de 15 días, o sea, la otra semana no crean que no va a haber taller, sí va a haber un taller, pero también orientado a la evolución de las plantas, no con Tomás y Lorena, sino con otras personas que son químicos farmacéuticos que nos van a estar hablando de la evolución de las plantas para ir poco a poco llegando a nuestra era moderna. Lo que queremos es que los niños aprendan no solamente de dinosaurios, sino de todo lo que existió alrededor de ellos y cómo es que ha ido evolucionando pues todo hasta nuestros días. Dicen por acá que
fue el cumpleaños de Lorena. A ver, Lorena, no nos había contado que había sido su cumpleaños hace unos días. Dice Joel Reyes que le manda saludos y que la quiere felicitar y saludarla. También dice Liliano Valle, felicidades, licenciada Lorena, bendiciones. Le saluda mi hijo Amílcar Aceituno de 9 años, que la ven acá en Escuintla. Así que muchísimas gracias por los saludos. Yo no sabía pues que había sido su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Es que qué bueno que pudo celebrarlo, aunque fuera pues un poquito encerrada, pero que Dios le dé la oportunidad, no solamente de compartirnos tu conocimiento, sino también de tener más años de experiencia. Así que le deseamos un feliz cumpleaños, un poquito tarde, pero muchísimas felicidades y un fuerte abrazo. Se lo agradezco mucho. Ajá. Fue el viernes. El viernes fue mi cumpleaños. El viernes fue su cumpleaños. Mira, pues, apenas hace 2 días estaba de manteles largos. Así que, pues, muchas felicidades. Sabe que la apreciamos mucho. Fue, pues, un gusto haberla conocido. Nosotros, pues, apenas tenemos como 1 año y medio de estar con este proyecto, pero Lorena ha sido una de las personas que nos han apoyado muchísimo en estas charlas y en muchas otras actividades que hemos tenido ahí en el Museo de Historia Natural de la USAC. Así que muchísimas gracias y pues que la haya pasado muy bonito. Queremos con esto darle dice Klaus Solórzano, también dice felicidades, feliz cumple licenciada, dice un abrazo fraterno de Emilio y Pauli, dice Klaus Solórzano. Y de su alumna Carmencita dice, saludos, licenciada Lorena, de parte de su alumna Carmencina, dice Patrick Marizuya. Y también dice por acá que les mandan besitos y corazoncitos a Alessandra Frata. Así que le deseamos pues que siga pasando un feliz cumpleaños este fin de semana. Le agradecemos a Tomás Barrientos también y a usted por el tiempo que se han tomado para compartir con nosotros. Sabemos que es un tema bastante extenso y por eso lo hemos dividido en 3 partes. Queremos decirle a las personas que nos están viendo que lo vamos a tener cada 15 días. Hoy fue la primera parte, dentro de 15 días vamos a tener la segunda y después vamos a tener la tercera. Pero el otro fin de semana también tenemos actividad. Solo que es como intercalada, ¿verdad? El otro fin de semana vamos a hablar de la evolución de las plantas. No sé si alguno de ustedes quiere despedirse, decirnos algo antes de continuar con nuestra otra actividad. Bueno, pues yo solo quisiera decirles que espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y algo muy importante para todos los que hacemos ciencia. Nunca dejen su curiosidad. La curiosidad es básica para poder hacer cualquier cosa. Cada vez que tengan algo, que algo les llame la atención, investiguen y esto es fundamental. Así que chicos, sigan adelante, sigan investigando y cuando logren encontrar al final qué es lo que les gusta, ojalá y se apasionen por ello y den todo por eso. Que tengan feliz fin el domingo y a lo mejor nos vemos en otra práctica. Feliz tarde. Sí, seguro que la vamos a estar molestando por ahí. Gracias, Lorena, muy amable. Que tenga usted feliz tarde también. Muy amable, gracias. Adiós. Y usted, Tomás, cuéntanos. ¿Con qué bueno, yo también quería felicitar a todos los chicos que se toman el domingo para aprender esto que nos gusta a todos, tanto ustedes como yo, nos encanta esto de las cosas antiguas. Estoy viendo aquí saludos a Carlo André, que también se ha incorporado. Esperamos que nos acompañe todos los domingos. Igual ahí a mis sobrinos que están también muy atentos. Ojalá que haya cada vez más niños en estos domingos. Y igual que Lorena, les quiero decir que tanto ella como yo estamos muy felices, muy afortunados que nosotros trabajamos en las cosas que nos gustan.
es algo que yo siempre soñé cuando tenía su edad. Desde muy chiquito siempre dije, yo quiero trabajar en... Se desconectó Tomás. A ver, estábamos platicando de que pues esperamos que hayan muchísimos más niños. A ver, estamos preguntándole aquí si puede otra vez conectarse, porque la verdad es que disculpe, fue un error aquí, pero nos estaba comentando que ojalá que hubiesen más personas, más niños interesados. Mil disculpas, fue un clicazo que se me fue, pero cuéntenos. A ver, díganos, ¿qué era lo que nos estaba no, yo les decía que digamos, yo siempre cuando estaba en su edad siempre quería trabajar en algo así. Lamentablemente, pues ya otro día les contaré por qué fue que terminé estudiando arqueología, pero sí, como les digo, siempre hay que seguir uno sus sueños y no importa lo que uno estudie en el futuro, el gusto para los dinosaurios y las cosas antiguas, eso siempre se va a quedar. Y qué bueno que ahora tenemos estos medios como Overgenius y para poder aprender mucho, ¿no? Entonces, espero que nos estemos viendo y que tengan un feliz domingo. Muchas gracias, Tomás. Mil disculpas, es que, pues, a veces por estar trasteando ahí pura niña, vengo y cometo algunos errores. Pero le agradecemos mucho y pues esperamos que nos podamos conectar. Gracias por su participación y por los buenos deseos. Qué bueno que su familia también está viéndonos. Sabemos que todos pues tenemos sobrinos, tenemos primos, tenemos otros niños, amiguitos, queremos que más niños se nos unan, así que si tienen personas a las que les puedan compartir nuestros links, nuestras páginas, a las que les puedan comentar sobre nuestras actividades, pues muchas gracias, porque de eso se trata, que cada vez seamos más los que estemos conectados a esta red de investigadores y de curiosos por las ciencias. Así que le deseamos, Tomás, que tenga usted una feliz tarde. Muchísimas gracias por su tiempo. Mil disculpas por cualquier cosa. Y pues nos seguimos platicando. ¡Ay! Muchas gracias. Feliz tarde. Ok. Antes de seguir con Vivi Díaz, que nos va a tener una actividad en donde básicamente pues es el resumen de todo lo que hemos visto hoy, queremos, además de darle pues un cordial saludo por el cumpleaños de Lorena, también felicitar a todos los niños que esta semana cumplieron años. Gracias a nuestra amiga de Happy Bunny, tenemos hoy un videíto en donde queremos felicitar a todos los niños que estuvieron de cumpleaños. Después vamos a seguir con Vivi y después vamos a tener nuestra actividad. No se nos desconecten. Sabemos que estas horas pues son productivas porque al final de cuentas estamos en nuestra casa y lo que queremos es justamente eso, que los niños aprendan, que todos aprendamos un poquito cada día y que podamos tener un par de horas pues entre diversión, conocimiento, investigación y estudio para poder estar en nuestras casas. Así que no se vayan, preparen mejor sus hojas de colores, sus marcadores, crayones, goma y tijeras. Si quieren ir adelantando, nomás para que vayan haciendo, pueden dibujar los ojitos. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es un divertido dinosaurito parlante. Así que si ven, este tiene unos ojos muy bonitos. Pueden ir dibujando los ojos para que se entretengan los niños si quieren, para después no perder tiempo y solamente pegárselos. Vamos a hacer el videíto en donde vamos a felicitar a los niños, así que con ustedes nuestro videíto de los cumpleañeros. Chicos, yo soy el hada del bosque y vengo a felicitar a todos los cumpleañeros de esta semana, a partir del lunes 13 hasta hoy, domingo 19 de julio. Muchas felicidades a los 3 que nos enviaron sus nombres. A Luis Pedro Celis, que está cumpliendo 7 añitos. También
a una princesa llamada Velvet Bautista. Ella también está cumpliendo 7 añitos. Y al más pequeño de los 3, él solamente está cumpliendo 2 añitos. Muchas felicidades a Mario Iván López Nelson. ¡Mua! Muchos besitos para los 3. Y también a todos los chicos que estuvieron de cumpleaños pero no lograron mandar sus datos, les deseamos un feliz cumpleaños. Les mandamos un fuerte abrazo virtual y ¡mua! Muchos besos mágicos. Todos los domingos en nuestras transmisiones en vivo estaremos enviándoles saludos de cumpleaños a todos los cumpleañeros. Así que si tú estás próximo a cumplir años y quieres que tu nombre aparezca en estos lindos videos, no olvides escribirnos en este post o en nuestras redes sociales. Así tendrás un lindo saludo de cumpleaños. Ah, pero si tú quieres un saludo personalizado con tu personaje favorito, no olvides buscarnos como Happy Bunny GT. También para videollamadas con personajes y pasaremos una tarde espectacular. No olvides seguir estas 2 páginas que te mostramos aquí abajo. Muchas felicidades a todos los cumpleañeros. Que la pasen de lo mejor. ¡Mua! Adiós, chicos. Adiós, Bonnie. Así que con mucha alegría queremos felicitar a todos nuestros cumpleañeros de esta semana, incluida Lorena. Mire que no sabíamos, pero le mandamos un fuerte abrazo y queremos pues desearles a todos los niños lo mejor. Recuerden que en nuestra página de Fun and Arts by Our Genius pueden llenar su formulario para que el otro domingo pues les estemos dando nuestros saludos. Hoy sí, vamos a compartir con Vivi Díaz. Buenos días, Vivi, ¿cómo estás? Hola Astrid, muy bien, gracias. Gracias por el espacio y antes de cerrar la era y el tema de los dinosaurios. Sí, buenísimo. La verdad es que hemos compartido contigo los días sábados, pero pues hoy nos hiciste el favor de compartir con nosotros hoy, que es domingo. Gracias por estar acá, te agradecemos mucho tu tiempo y pues vamos a dejarte con el libro de Dinosaurium, en donde está un museo en un libro. Así que sin más preámbulo, te dejamos en tu espacio. Muchísimas gracias. Gracias Astrid. Bienvenidos entonces a Dinosaurium. Nos vamos a remontar millones de años en el tiempo y dar un recorrido hacia los ecosistemas del Mesozoico, la era de los dinosaurios, antes que los humanos surgieran. Esta es la Tierra dividida en las 3 eras del Mesozoico. La era mesozoica, también conocida como era de los reptiles, comenzó hace 252 y terminó hace 66 millones de años y se divide en 3 periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Los dinosaurios aparecieron en el Triásico, hará unos 240 millones de años, cuando el aspecto de la Tierra era muy distinto al actual. A comienzos del Triásico, casi todos los continentes estaban unidos en un enorme supercontinente llamado Pangea, que cubría una 1/4 parte de la superficie terrestre. Pangea estaba rodeada por el vastísimo océano Pantalasa, mientras que el océano Tetis, más pequeño, bañaba la costa de este dicho supercontinente. Al final del Triásico, algunas partes de África, Norteamérica y Europa empezaron a distanciarse y comenzó a formarse también el Océano Atlántico Norte. Durante el Jurásico, Pangea se dividió en 2 grandes continentes, en la Eurasia, al norte, y en Gondwana, al sur. En el Jurásico Medio, Gondwana empezó asimismo a dividirse, a la parte este en Antártida, Madagascar, India y Australia, y se fue distanciando de la oeste, África y Sudamérica. En el norte, el Océano Atlántico siguió ensanchándose a medida que Norteamérica y África se alejaban más y más entre ellas. Además, en el fondo oceánico surgieron montañas, lo que provocó un aumento del nivel del mar,
que generó a su vez un clima más húmedo. Durante buena parte del Cretácico, el elevado nivel del mar supuso que amplias zonas de los continentes permaneciesen bajo el agua, aunque ocasionalmente aparecía algún puente de tierra que enlazaba Norteamérica y Asia, que los dinosaurios empleaban para migrar. Los continentes siguieron distanciándose hasta que en el Cretácico superior la mayoría quedaron separados por océanos, con un aspecto muy similar al actual. El Triásico. Así era como lucía el ecosistema en esta época. Hace unos 251 millones de años que se produjo una increíble extinción masiva en el que murió el 96% de los seres vivos. El periodo que comenzó a partir de este momento se caracterizó por un enorme crecimiento de vida terrestre, en la que destacaron los primeros mamíferos y los dinosaurios. A principios del Triásico, las temperaturas eran superiores a las actuales. No había hielo en los polos y en el interior de Pangea lo ocupaba un vastísimo desierto. En las tierras más altas y frías podían encontrarse gimnospermas, que eran plantas con semillas visibles, y bosques de coníferas. El clima en la costa ya era mucho más húmedo, y ahí se concentraba la mayoría de formas de vida. Ahí se podían encontrar musgos, helechos, arañas, escorpiones, milpies, ciempiés y escarabajos. En el Triásico también aparecieron los primeros saltamontes. Los seres vivos terrestres más grandes eran unos reptiles con formas de mamífero, los terápsidos y los arcosaurios, que se diversificaron para dar origen a los primeros dinosaurios y a los pterosaurios alados. Los primeros mamíferos evolucionaron al final desde el Triásico, desde los terápsidos. Eran animales diminutos como musarañas que se alimentaban de plantas o insectos. Este arcosaurio que ven acá era uno de los mayores depredadores de Norteamérica. Tenía unas patas verticales que lo convertían en un cazador rápido y ágil. Sus patas delanteras eran mucho más cortas que las traseras, lo que sugiere que era bípedo. Convivió también con otros pequeños dinosaurios de su era. El pterosaurio con colmillos que ven acá. Este todavía era relativamente pequeño y fue descubierto en 2015. Aún sin bautizar, tenía 110 dientes y 4 colmillos de 2.5 centímetros. Era capaz de volar distancias cortas, cazaba insectos y diminutos ancestros de los cocodrilos. Este Marganucodon fue uno de los primeros ancestros de los mamíferos y aún conservaba rasgos reptilianos, como la forma de su mandíbula. Ponía huevos pequeños y coriáceos y es probable que fuese nocturno. El periodo Jurásico. Una extinción masiva traza la frontera entre el final del Triásico y el comienzo del Jurásico. Al menos la mitad de especies conocidas desaparecieron, haciendo hueco a los dinosaurios, que se volvieron en los animales terrestres dominantes. Este periodo fue testigo de la separación del supercontinente Pangea. Los océanos llenaron el espacio entre los continentes y el nivel del mar subió, propiciando un clima húmedo y tibio. La vegetación prosperó y buena parte de la tierra se cubrió de bosques de helechos, ginkgos, coníferas y cicadas. Los primeros mamíferos se arrastraban entre el follaje y los enormes saurópodos herbívoros hacían resonar la tierra a su paso, junto a los estegosaurios, los anquilosaurios acorazados y los ornitópodos más pequeños. Muchos de los terópodos del Jurásico, como el Allosaurus,
Eran enormes y podían matar incluso a saurópodos mayores que ellos. En los mares, los ictosaurios nadaban junto a los plesiosauros y los ancestros gigantes del cocodrilo, los tiburones y las rayas. Estos dinosaurios tenían el tamaño de un gato y es famoso porque su lomo y su cola estaban cubiertos por unas estructuras similares a las plumas que formaban una especie de pelusa. Antes de hallar sus fósiles, se creía que los únicos dinosaurios con plumas eran los celosaurios. La presencia de estas cerdas en su piel sugiere que evolucionaron independientemente o provenían de un ancestro común, pero en cualquier caso indica que estos dinosaurios estaban cubiertos de forma mucho más variada de lo que se pensaba. Esta araña, como la que vemos acá, son las arañas fósiles más grandes que se conocen y estaban recubiertas de vello. Tenían telarañas esféricas y su seda lanosa se pegaba como el velcro. Este pequeño mamífero, similar a la musaraña, vivió en China hace 160 millones de años. Era miembro de los euterios, grupo en el que evolucionarían todos los mamíferos actuales, incluyendo a los seres humanos, que nutren a su feto a través de una placenta. Sus patas delanteras estaban adaptadas para trepar y se cree que correteaba entre los helechos en busca de insectos. Este es un helecho arborescente, con un tronco robusto, erguido y fibroso y grandes frondas en lo alto. Así era como lucía el ecosistema en el Jurásico. El Cretácico. Este fue el último periodo y el más largo del Mesozoico. Siguió a una gran extinción que se produjo a finales del Jurásico y fue una época de enormes cambios. Aquí aparecieron las plantas con flores, que no tardaron en diversificarse y extenderse con la ayuda de los insectos polinizadores, como las avispas, las abejas, las hormigas, los escarabajos y las mariposas. Este fue el periodo en que existió una variedad de dinosaurios. En el norte habían grandes manadas de ceratopsianos con cuernos que pastaban junto a los anquilosaurios. En los cielos, los pterosaurios competían con muchas especies de aves, y fue en este periodo cuando surgieron los ancestros de las aves modernas. A finales del Cretácico, un clima cada vez más frío y húmedo propició el declive de los dinosaurios. Al fin, hace 66 millones de años, se produjo la extinción masiva que acabó con los dinosaurios no aviarios y con otras muchas formas de vida mesozoica. Las criaturas terrestres jamás volverán a ser tan gigantescas como en el Cretácico. Este pequeño anquilosaurio, el Minviparavértebra, tenía un pico y molares cerrados. A diferencia de otros anquilosaurios, alcanzaba cierta velocidad en sus carreras y no tenía la cabeza acorazada. Vivía en un hábitat de bosques y llanuras pluviales. El análisis de su estómago sugiere que comía semillas y frutos de las plantas con flores, además de helechos y otras plantas blandas. Es en el Cretácico inferior donde empezaron a aparecer las primeras angiospermas, que son las plantas con flores como las magnolias y las acuáticas. Estos pterosaurios que vemos acá tenían los dientes entrelazados y espaciados. Vivía junto a las costas de un gran mar interior, aprovechando las corrientes de aire para elevarse y lanzarse de picado a los peces.
aquí hay un ornitópodo con varias hileras de dientes y un curioso bulto en el morro como una cámara hueca en su interior, que podía potenciar su olfato o ayudarle a lanzar reclamos. Su dieta incluía helechos, cícadas, licópodios y coníferas. Y así era como lucieron las 3 eras del Mesozoico, la era de los dinosaurios. Gracias, Vivi. Muchísimo que platicar todavía de lo que son los dinosaurios. Qué buen resumen tiene ese libro. Bien bonito. Cuéntanos para ti qué ha significado estar estos días con nosotros compartiendo todo esto del libro. ¿Qué tanto aprendiste? Tú también, porque me imagino que de tanto estar leyendo, también ahora ya te volviste casi que toda una paleontóloga. Me falta demasiado, pero hay mucho que aprender y es muy curioso saber también de dónde partió la naturaleza para dar origen a lo que conocemos hoy en día, como estaban platicando Tomás y Lorena. Genial. Bueno, pues te damos las gracias por tu tiempo. La verdad es que muchísimas gracias por haberte conectado hoy domingo. Sabemos que pues es tu tiempo personal, pero sin embargo nos has compartido un poquito y esperamos por los siguientes domingos contar con tu presencia o si no con tus videos o lo que sea para poder seguir aprendiendo esto de un museo en un libro. Así que te mandamos un abrazo virtual. Muchísimas gracias por estar acá y te deseamos una feliz tarde. Igualmente, adiós. Gracias, Vivi, muy amable. Déjenos decirles que ahorita vamos a hacer nuestra manualidad. No se nos despeguen. Ya solo nos faltan unos 15 minutitos para compartir con nosotros. Nos estaba diciendo Lorena que hubo algunas preguntas que quedaron sin responder, así que vamos a volverla a conectar. Hola, Lorena. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Aquí. Que estaba viendo algunas preguntas que quedaron sin contestar. A ver, díganos. Sí, ¿Cómo se llamaban las libélulas gigantes? Sí, esa fue una de las preguntas que estaba viendo yo en el chat. Ajá. Y bueno, pues solo para decirle que se llamaban meganeura. Meganeura es la forma en que se les denomina. Estas salieron en el período carbonífero, que es un periodo muy especial de la era paleozoica. Y estas eran gigantes, pues eran de 1 metro de largo más o menos a un poco más, o sea, eran bastante grandes. Mire qué susto, menos mal no estábamos ahí. Corriendo, me imagino, con una de 1 metro. Sí, imagínese, pero era cuando comenzaban, entonces, bueno, todos estos animales se extinguieron, ¿verdad? Al final de la era, pero pues sí existieron. Y el otro era también una pregunta de que el citacosaurio, que es el que se le denomina lagarto pico del oro, que es uno de los dinosaurios, pues este vivió más o menos en el Cretácico medio, o sea, a la mitad del periodo, pero se extiende hasta el final del periodo. Buenísimo. 2 preguntitas que no estaban y bueno, ahorita que estaba revisando el chat en lo que estaban en la otra actividad, pues entonces me di cuenta de que estaban, entonces para que no se queden sin respuesta. Ok, muchísimas gracias. Mire que eso sí se llama pasión por el arte porque quiere dar respuesta a todas las preguntas. Así que gracias por todavía haberse conectado y pues qué bueno que la logró resolver porque eso de la libélula gigante y del otro, del lagarto pico, la verdad es que era muy interesante y se había quedado un poquito ahí sin conocerlo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí les deseo un feliz resto del domingo. Y nos vemos en otra próxima ocasión. Hoy sí me despido. No hay pena. Cualquier cosa vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias, Lorena. Feliz día. Bueno, pues ustedes se dan cuenta, hay muchísimo todavía que aprender. A ver, díganos, coméntenos ahí, mándenos corazoncitos, díganos si ya están listos, prestos y dispuestos para hacer nuestra manualidad. Recuerda que vamos a hacer un lindo dinosaurito.
Mi hijo me estaba diciendo que parecía como lagartija, pero si ustedes le pueden poner aquí unas espinitas o algo, recuerden que esto lo vamos a poder personalizar como ustedes quieran y hacerlo del color que quieran, ponerle lengua, ponerle mosquitos adentro, lo que ustedes quieran para poder realizarlo. Queremos saber si están conectados acá con nosotros. Mandamos saludos a todos los niños que desde Perú nos están viendo, también desde la antigua Guatemala. Dice Novak, de 5 años de Perú, que nos está viendo por allá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues sin más ni más, vamos a proceder a hacer nuestra manualidad. Para todos los niños chiquitos y no tan chiquitos que están con nosotros, vamos a hacer un dinosaurio. Así que yo siempre me despido de esta cámara para irnos a la otra a hacer nuestra manualidad. Solamente tienen que tener unas hojas de colores, tijeras, goma y crayones y marcadores. A ver, comencemos. Vamos a hacer un hermoso dinosaurito parlante. Primero toma una hoja de tu color favorito y dóblala desde una esquina hacia adentro para formar un triángulo y corte el exceso. Desde acá para formar un triángulo y cortamos esta parte. Abra el triángulo para... Abra el triángulo para formar un cuadrado. Y dóblalo a la mitad verticalmente. De aquí para acá. Luego dobla cada mitad hacia afuera. De acá para donde está doblado. Y del otro lado también. De aquí para acá. Abre una mitad hacia afuera, dejando del lado izquierdo las otras 3 partes. Okay. Como están viendo en este mismo momento. Queda una especie como de acordeón. Entonces lo doblamos así para que de este lado, del lado izquierdo, queden las 3 partes dobladas y de esta solamente. Así. Aquí están dobladas las 3 partes. Del otro lado. Así. Así. De este lado quedan las 3 partes dobladas y aquí solita. Ok. Vamos a hacerlo de nuevo. Doblamos a la esquina para formar un cuadrado. Y cortamos el resto. Después abrimos el cuadrado y lo doblamos por la mitad. Y cada esquina la pasamos para adentro. Ok, ya vamos todos ahí. Porque en realidad lo que sigue es bastante fácil. Después abrimos esta parte. Aquí tienen que quedar las 3 que están dobladas y de este lado la que está solita. Ok, hasta ahí va. Ahora, ¿qué sigue, Javier? Desde cada esquina dóblala para el centro. Ok, agarramos de cada esquinita. De aquí, todas las partes para adentro. Así.
Repite lo mismo en la parte de abajo. Ok, desde acá de esta esquina para adentro. Y de acá. Recuerda que un lado tiene que tener dos partes, así, tiene que quedar así, y el otro solo así. ¿Ok? Vamos a ver si hasta ahora todos vamos al mismo tiempo. A ver, vamos a ver si todos vamos al mismo tiempo. Ese es el dinosaurio que vamos a hacer. Hasta ahorita solamente hemos hecho de que de un triángulo de cuadrado lo doblamos a la mitad, después otra vez a la mitad y después doblamos los triángulos para adentro. Vamos a estarle dando tiempo a los chicos para que lo hagan con nosotros. A ver, si alguno va más lento o necesita que lo repitamos, escríbanos para poderlo repetir. Y si no, pues continuamos. A ver. Y vamos por acá. ¿Ya estamos todos? ¿Qué sigue, Javier? Dobla la mitad hacia adentro. Quedan los triángulos por el lado de adentro. ¿Ok? Vuelve a doblar para la mitad. Juntando las dos. Ahora corta un pedacito en la parte de abajo. No es que lo tengas que cortar así todo, solo es un pedacito. Miremoslo bien. En la parte más larga le hacemos una pequeña incisión. Acá. No hasta el centro, solamente es un pedacito. Ahora comenzamos a doblar así. Con mucho cuidado dobla estas partes hacia arriba formando unos triángulos hacia las esquinas. Ok. Con mucho cuidado vamos a formar los triángulos hacia las esquinas. Vamos ahorita. Igual con este otro. Vamos a doblar los cuatro pedacitos de abajo. Así. Le damos la vuelta y doblamos los otros dos. Vamos a repetirlo otra vez. Llevamos esto hasta acá. Lo abrimos. Doblamos los triángulos para adentro. Doblamos estos también. Después lo doblamos a la mitad. Lo volvemos a doblar a la mitad. De la parte más larga, hacemos una incisión acá. No hasta el centro, es un pedacito nada más, como por aquí. Y cada una de estas partes las vamos doblando en triángulo para las esquinas. De aquí para acá. Le damos vuelta al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Este lado de aquí para acá. ¿Ok? Ahora y verás formada la cabeza. Lo abrimos y ya tenemos nuestra cabecita del dinosaurio. A ver, repitámoslo por si no se dieron cuenta cómo Lo ponemos así por donde están, donde cortaste, lo podrías doblar y te queda como un piquito. Miren, así. Está aquí esto. Lo agarran desde acá
y así lo van haciendo hasta que les quede así. Y ya tenemos nuestra cabecita. Ahora lo único que falta es ponerle los ojos. Ok. Creo que vamos bien, porque nadie nos ha dicho que lo repitan. Ah, sí, dice que lo repitamos, pero no sé si ya estamos todos al día. Ahorita en realidad lo único que nos hace falta es pegar los ojos. Para mientras que cada uno pega los ojos, estamos mostrando ahí cómo va a quedar la cabeza con los ojitos. Si ustedes quieren, a ver, Gaby Cantoral que dice que lo repitamos, cuéntenos si ya está al día o lo repetimos, no hay ninguna pena. También Chávez Alfonso dice que lo repitan, por favor, pero no sé si ya se pusieron al día o todavía necesita que lo repitamos. A ver, cuéntenos. Graciela Torres dice que ya lo tiene armado. Vamos bien, dice Leslie Herrera. Ah, ok. Leslie Herrarte dice que vamos bien. Excelente. Ana Rodríguez dice que lo repitamos. Ok, vamos a repetirlo otra vez. Pongan mucha atención, en realidad no es tan difícil, pero vamos a hacerlo paso a paso para que puedan hacerlo. Ah, se quedaron en el corte, dice Ana G. Bueno, lo vamos a repetir otra vez. Y hacia dentro otra vez. De manera que nos va a quedar así. Como. Después lo abrimos. Aquí van a quedar las tres partes que están conectadas. Primero está la que está doblada, 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 abierta, doblada, doblada, abierta, doblada, doblada, abierta. ¿Okay? Entonces queda así. Y lo doblamos en triángulos para acá y acá. Y repetimos abajo. Acá y lo doblamos para adentro. De manera que nos va a quedar así. Esto lo volvemos a doblar. Estas dos puntas tenemos que doblar. Y en la parte más larga es donde vamos a hacer la incisión. Esto es donde vamos a pedir la colaboración de los explicaciones un pedazo. Y cada una de estas esquinas, agarramos las esquinas y las subimos para acá. Pero para darle la formita a la cabeza tiene que ir con la izquierda. Vamos a repetir. Agarras esta esquinita, solo una esquinita, y la subo. Así. Entonces va a quedar así. Igual del otro lado. Suban la esquinita acá y ya tenemos nuestro piloto. Lo abrimos, lo doblamos y ya tenemos nuestra cabeza. Javier, mira, pues queda así, lo abrimos y ya queda nuestra cabeza. Lo abrimos y después solo lo doblamos y ya queda la cabeza.
vamos para otro lado. Vamos a darle la vuelta. Para. Excelente. Ahora ya tenemos nuestro dinosaurio parlante. Podemos hacerlo de diferentes maneras para que queden acá o de diferentes colores. También pueden dibujar los ojos. Y estos son nuestros dinosaurios. ¡Listo! Tienes un dinosaurio muy juguetón. Recuerda que lo puedes poner de diferentes estilos, colocándole espinas o una lengua adentro. Genial. Ya tenemos a nuestro dinosaurito parlante. Déjenos decirles que de todas maneras vamos a estar subiendo un video en donde vamos a estar explicando paso a paso cómo hacerlo. Así que los que no pudieron hacerlo hoy, pues lo vamos a hacer, pueden hacerlo después en su casa, un poquito más tranquilos y con más tiempo. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectados. Dice Mari Montenegro, que se corta el video. Bueno, de todas maneras vamos a estar haciendo nuestro tutorial, no se preocupen. Este video queda alojado en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. También vamos a estar subiendo el video donde puedan verlo después, un poquito más tranquilos y con más tiempo para que puedan hacerlo en casa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Ya con esto damos por terminada nuestra actividad del día de hoy. Recuerden siempre que vamos a subir nuestro video. También recuerden bajar su página de las esferas geológicas que vamos a estar compartiendo en nuestras redes, en donde pueden bajar la página y pues pintarla con sus hijos para que se les quede bien, qué fue lo que hicieron, cómo están divididas las esferas geológicas. La próxima semana vamos a hacer una actividad en línea, vamos a hacer un sorteo. Así que, por favor, compártanos con sus amigos, con sus familiares, con otras personas que quieran estar con nosotros cada domingo. Vamos a estar en torno a la era prehistórica, pero no solamente hablando de dinosaurios, sino de muchas cosas que acontecieron durante esta época. Les quiero dejar como una idea más o menos una planta un poquito extraña que a veces moscas. Vamos a estar hablando justamente de estas plantas que hay. Así que no se pierdan nuestra próxima transmisión el otro domingo, en donde vamos a hablar de la evolución de las plantas. No sé si quieren que repitamos nuestra actividad. De todas maneras vamos a estar subiendo nuestro video. Así que con esto los dejamos para